Muy buenas amigos, bienvenidos. A continuación realizaremos un ejercicio donde tendremos en cuenta los gases reales y el factor de compresibilidad. El enunciado dice lo siguiente: calcular la presión que el CO2 o dióxido de carbono ejerce a 30 grados centígrados si 2 mol ocupa 0,381 litros, mediante la ecuación de Van der Waals, donde tenemos las constantes A de un valor de 3,59 atmósferas por litro cuadrado entre mol cuadrado y la constante B que tiene un valor de 0,0427 litros sobre mol. También encontraremos su factor de comprensibilidad. Los valores tenemos que tener en cuenta que nos están pidiendo la presión. ¿Y qué se hace en este caso? Despejar la P de la presión, donde el ejercicio quedaría de la siguiente forma: P es igual a N por R a la T sobre B menos N por B, todo esto menos a N al cuadrado sobre B al cuadrado. Ahora de esta forma sí podemos sustituir sus valores, ya que nos piden la presión y ya tenemos la presión despejada. Y esto sería la solución al enunciado en la sección A sobre buscar la presión con el gas real. Este sería nuestra respuesta. Ahora lo siguiente sería con el factor de comprensibilidad, que lo haremos a continuación. Ya teniendo en cuenta que P está despejada, ahora lo que hacemos es sustituir los valores. P es igual al número de moles, que es 2 moles, por R, que R es la constante universal de los gases, con un valor de 0,0821 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Por la temperatura, ya sabemos que la temperatura es de 303,15 Kelvin. Todo esto sobre su volumen, donde el volumen es de 0,381 litros. 0,81 litros menos el número de mol, que serían 2 mol, por la constante B, que es 0,0427 litros sobre mol. Cerramos paréntesis. Todo esto menos A, cantidad tiene un valor de 3,59 atmósferas por litro al cuadrado entre mol cuadrado, por la cantidad de moles al cuadrado, que serían 4 mol. Todo esto sobre el volumen al cuadrado. Ya al hacer el cálculo del volumen al cuadrado tenemos un valor de 0,045,161 litros. Ahora lo siguiente es realizar las operaciones. Ya al realizar las operaciones nos da un valor aproximado de su presión de 69,5 atmósferas. Colocamos atmósferas porque es el único factor que nos queda al ya cancelar términos. Por aquí tenemos mol, cancelamos con moles, los litros se van con los litros, los Kelvin con los Kelvin, mol, litro, mol, y nos queda la presión en atmósfera. Lo siguiente, para poder tener nuestro factor de compresibilidad, es irnos a su ecuación,
donde dice que P por B es igual a Z por N por R por T. Lo que aquí hace la diferencia a la anterior ecuación es el factor Z. Z es una constante que nos dará una tabla que en siguiente le haré se las mostraré, donde calcularemos el valor de Z. Z se calcula con la presión reducida y la presión crítica de este enunciado. También con la temperatura reducida y la temperatura crítica, con ellos podemos hacer un cálculo junto a la tabla y poder sacar el factor Z. Lo siguiente es tener en cuenta que nos están pidiendo es la presión. Entonces aquí de la ecuación necesitamos despejar la presión, que quedaría así, que quedaría de la siguiente forma: P es igual a Z N por R por T, todo esto sobre B. Lo siguiente sería buscar en nuestra tabla la presión crítica y la temperatura crítica de nuestro enunciado, que lo haremos de la siguiente forma. Aquí lo siguiente sería, ya nosotros teniendo nuestra presión que nos dio el enunciado en la primera parte del gas real, que sería de 69,5 atmósferas, esto lo dividimos entre 73,0 atmósferas. Esta cifra nos sale en una tabla de valores que se las mostraré enseguida. El 303,15 de la temperatura reducida está sobre la temperatura crítica, que son 304,2. Esto de igual forma sale en el enunciado que siguiente les daré. Lo que haremos es calcular cada una de estas variantes. Tenemos que 69,5 dividido entre 73,0 nos da un valor de 0,95. Ahora vamos con la temperatura, que serán 303,15 dividido entre 304,2 y nos da un valor de 0,99. Ahora lo siguiente, ya con estas cifras que nos han dado, buscamos en la siguiente tabla el valor de la presión reducida y la temperatura reducida, uniéndolos, donde la unión de cada una de estas cifras nos dará nuestro factor Z. Al unirlas nos damos cuenta que su valor es de Z es igual a 0,58 aproximadamente. Lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí es buscar nuestro dióxido de carbono y buscar su temperatura crítica y su presión crítica. Gracias a esto pudimos hacer la ecuación anterior, donde nos dio el valor Z, que sería el siguiente. Lo primero que tenemos que buscar en la gráfica es la presión reducida de 0,95 y luego unirla con la temperatura reducida de 0,98, que nos da un valor aproximado de 0,58, que sería nuestro valor Z. Como anteriormente teníamos la presión despejada, ahora como ya conocemos el valor Z, lo siguiente es sustituir los valores. Y es lo que haremos. La presión es igual Z. Z ya tenemos el valor, que es 0,58. Por el número de moles, que son 2 mol. Por la constante universal, 0,0821 atmósferas por litro entre mol. Ok. Por la temperatura, 303,15. Todo esto sobre su volumen,
de 0,381 litros. Ya al realizar esta operación, nos da un valor de 74,7, que lo podemos llevar a 75 atmósferas. Y bueno, amigos, esto ha sido bueno, amigos, ya aquí tenemos los resultados de nuestra problema número A y problema número B. De esta forma solucionamos problemas que tengan que ver con el gas real y el factor de comprensibilidad. Muchísimas gracias.